Previo a que se vote la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Capitalina, el medio estadounidense The New York Times reveló que esta institución ha hecho espionaje presuntamente a personajes de la política con base a registros solicitados a la operadora Telcel, a esta empresa de telecomunicaciones. Ante estas acusaciones, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, negó los hechos y reiteró que es información falsa, por lo, ya sabe, el sello de la 4T, ¿no? Siempre negar todo. Dijo que ya iniciaron las investigaciones correspondientes. Este caso surge en medio de las acusaciones por el fraude inmobiliario ocurrido en la alcaldía Benito Juárez, o por el presunto fraude inmobiliario, porque pues hay pocas personas realmente vinculadas a proceso o sentenciadas por este asunto. Le vamos a tener todos los detalles de lo que sucede con la Fiscalía Capitalina, con esta investigación del New York Times y con el supuesto espionaje que están ejerciendo desde la Fiscalía Capitalina. Imagínense nada más la gravedad de esto. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, de acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ordenó espiar las comunicaciones telefónicas de personajes de la oposición y también de algunos integrantes de Morena. ¿Quiénes son estas personas que habrían sido espiadas por la Fiscalía Capitalina? Aquí en la siguiente nota le presento todos los detalles. The New York Times reveló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, habría ordenado intervenir los celulares de varios funcionarios. De acuerdo con los datos, el espionaje inició desde 2021 y abarcó hasta principios de este año en contra de opositores y aliados de Morena en la Ciudad de México y zona metropolitana. Entre las figuras presuntamente espiadas están Santiago Taboada, aspirante a gobernar la capital del país, y la senadora Lili Telles, quien buscaba ser candidata presidencial, ambos del Partido Acción Nacional. Tras la difusión de este reportaje, ambos políticos se pronunciaron al respecto. Taboada recalcó una persecución política por parte de la Fiscalía y que había denunciado desde hace meses. Telles solo aseguró que el medio estadounidense tiene pruebas en el caso. En la lista también aparece Higinio Martínez y Horacio Duarte, principales operadores políticos de Morena en el Estado de México. Además, figura la exdiputada local del Partido Verde Ecologista de México, Alessandra Rojo de la Vega, entre otros políticos. Renato Flores Cartas, el responsable de comunicación corporativa de Grupo Carso y América Móvil, precisó que tanto Telcel como cualquier otro operador en México están obligados, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a proporcionar información a las fiscalías. Sin embargo, no hizo más declaraciones, dejando en el limbo la veracidad sobre si entregó o no datos de políticos a la Fiscalía deliberadamente, sin que ésta tenga investigaciones abiertas. En abril de este año, el mismo medio denunció al gobierno del presidente López Obrador por utilizar el programa Pegasus para espiar a sus opositores. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Pero de acuerdo con el artículo 177 del Código Penal Federal, este tipo de actividades está prohibida y es ilegal. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las fiscalías se les otorga la facultad de ordenar a concesionarios de telecomunicaciones, como el caso de esta empresa Telcel, la entrega de datos y deberán avisar a un juez de control sobre la autenticidad de los mismos. En el código se especifica que esta orden solo se podrá hacer cuando una persona se encuentre en riesgo por algún delito o privación ilegal de la libertad, que en teoría, lo que dice el reportaje del New York Times, las solicitudes que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México a la empresa Telcel fue bajo el argumento de un secuestro, de que necesitaban datos de sus teléfonos personales por el argumento o bajo el argumento de un secuestro. Por su parte, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México negó las acusaciones, ya le decía, aseguró que la documentación con la que solicitaron la información es falsa. Ya ve que a todos los medios los descalifican cada vez que sale algo que no les gusta, pues dicen que es falso y ya con eso, ¿no? Porque es el sello de la 4T y del presidente López Obrador. Pero dice la Fiscalía
de la Ciudad de México, que ya iniciaron una investigación. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmiente categóricamente haber solicitado a la empresa de telecomunicaciones Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones de las personas referidas. La Fiscalía General de la Ciudad de México no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos de políticos y funcionarios, como lo señala el medio señalado. Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona, por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos. Sin embargo, tras conocerse este caso, los dirigentes del PAN y del PRD exigieron a Ernestina Godoy, la titular de la Fiscalía, una explicación clara y contundente. Marco Cortés dijo que con esto se comprueba que hay una persecución política desde el gobierno, mientras que Jesús Zambrano se lanzó contra la fiscal y su reelección. Ahora está intentando reelegirse, aunque el PRI ya le dijo que no le va a dar votos y con eso pues prácticamente se desecha la oportunidad, la posibilidad de que Ernestina Gómez se reelija por otro periodo como fiscal de la Ciudad de México. Dicen en la oposición que pues esto, a todas luces, este espionaje viola la Constitución y abusa del poder de la Fiscalía. Y por cierto, durante una rueda de prensa, la fiscal Ernestina Godoy aprovechó para acusar al PAN de declarar en su contra en la ratificación al frente de la Fiscalía y politizar la justicia por el tema del fraude inmobiliario de Benito Juárez. Le decía el PAN que ya de entrada no va a votar a favor de que se reelija por otro periodo Ernestina Godoy, pero también el PRI, ¿eh? El PRI ya anunció que tampoco va a votar a favor de esto y con esto ya se le complica mucho el panorama. Esto fue lo que comentó Ernestina Godoy. Si el costo de luchar porque prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio. Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, señaló al Partido Acción Nacional de frenar su ratificación en el cargo como venganza política por la indagatoria del llamado cártel inmobiliario en Benito Juárez. El que ahora estos partidos políticos que están unidos en el frente tengan esa decisión, es una decisión de carácter político. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir hablando con todos los diputados, con todas las fuerzas políticas, hasta lograr que se haga la ratificación. A pregunta del Heraldo Media Group sobre si Santiago Taboada, alcalde en licencia en la demarcación, está siendo investigado, respondió: Tengo investigaciones en curso, efectivamente, y como tal tengo la obligación de guardar secrecía de las investigaciones que están en curso. Ya se sabrán en su momento. Detalló que la Fiscalía Capitalina ha llevado a proceso a 11 personas funcionarias, contratistas y trabajadores por honorarios, así como al exalcalde de la Benito Juárez, Cristian N. Una vez que dimos a conocer esta red de complicidades y de corrupción, varias de las personas imputadas buscaron impedir a toda costa que dejáramos de hacer pública su inmoralidad, y fue entonces que esta Fiscalía General de Justicia fue objeto de una especie de ley mordaza, de amparos mordaza, que nos impidieron legalmente hablar de algunos de estos personajes por orden expresa de una autoridad judicial federal. A la fecha han asegurado 60 inmuebles, entre ellos el ubicado en Insurgente Sur, número 1774. Este edificio forma parte de la reparación del daño que Nicias N. y Luis N., ex servidores públicos en Benito Juárez, propusieron entregar a las autoridades tras ser sentenciados condenatoriamente, luego de que ambos aceptaron abiertamente su responsabilidad penal en el delito de enriquecimiento ilícito. Para ratificarse en el cargo por 4 años más, la fiscal Ernestina Godoy necesita 44 de 66 votos en el Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, el PAN y el PRI han anunciado su voto en contra, por lo que no alcanzan los números requeridos por ley. Con imágenes de Francisco Martínez, Yesenia Santiago, Heraldo Media Group. Pues otro caso de espionaje, de esos que hubo en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto, pero que se mantienen en esta administración. Ya ve que desde el inicio del gobierno se decía
que desde las fiscalías, desde la Fiscalía General de la República también se ordenaba este espionaje. Después salieron audios de supuesto espionaje, pero ahora del fiscal general de la República. En fin, se ha hecho una práctica común de la política y de los funcionarios públicos, pues espiar a las personas a través de sus teléfonos celulares, de sus comunicaciones. Bueno, ¿se acuerda lo de Alito con Laida Sansores, donde se revelaron muchas de sus comunicaciones en mensajes de voz, en mensajes de texto? Bueno, está al orden del día el espionaje. Y ahora resulta que en la Fiscalía de la Ciudad de México pues niegan todo. Le decía que al más puro estilo de la 4T y del presidente López Obrador, cuando algo no le gusta, le incomoda o los exhibe, pues lo mejor y lo más rápido es salir a negarlo y decir que no existe nada respecto de lo que se publicó, a pesar de que sean medios pues con tanto rigor periodístico como el New York Times, donde además exhiben documentación de pues estas solicitudes que habría hecho la Fiscalía a la empresa Telcel de Carlos Slim para pues pedirles información. Lo mismo sucedió con el caso del fiscal Alejandro Gertz Manero. ¿Se acuerda que también cuando se hizo esta investigación, que supuestamente sigue en curso, pues se le acusó a la empresa Telmex de no querer, ahora al revés, proveerles información para dar con los responsables de esta intervención de telecomunicaciones? En fin, este es un asunto que está, le decía, al orden del día, que es muy común que sucede en la política y que cuando ya salen exhibidos o los hackeados o quienes ordenaron el hackeo, pues lo que hacen es decir que se investiguen unos, como el caso de los opositores, de Santiago Taboada y de Alessandra Rojo de la Vega, pero también de Horacio Duarte, de Higino Martínez, los del Grupo Texcoco, que supuestamente fueron intervenidos por órdenes de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pidieron su información, geolocalización, detalles de sus comunicaciones, y resulta que, bueno, pues ahora ellos se tendrán que interponer estas denuncias. La Fiscalía lo niega, dice que va a investigar, pero bueno, este es un asunto, sin embargo, a pesar de que es común, es ilegal, y esto amerita años de cárcel a quienes cometan estos delitos, estos ilícitos, con motivo del dolo, pues, ¿no?, de afectar a las personas. Y lo lamentable, pues, es que nunca hay responsables o nunca se llega al fondo con las investigaciones. Y parece que esto va a suceder con la Fiscalía de la Ciudad de México. Lo cierto es que también se publica esta investigación en un contexto muy complicado para Ernestina Godoy, porque quiere reelegirse. Ya le decía, le faltan, ella dice que 2 votos, pero hay quien dice que les faltan por lo menos 4, 5 o más votos del Congreso capitalino para aprobar su reelección. Se los tendrá que dar el PAN, el PRI, la oposición, pues porque ya tiene a Morena en los partidos aliados. No parece que haya intenciones del PAN y del PRI de otorgarles un solo voto, y mucho menos después de conocerse que habría supuestamente pedido información de teléfonos celulares y de geolocalización de sus opositores, como algunos priistas y panistas, pero también de los morenistas del Grupo Texcoco, de Horacio Duarte y de Higino Martínez. En fin, en problemas, sin duda alguna, está la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.